Vamos a revisar ahora los trastornos psicóticos. El caso clínico de la pregunta número 19 nos presenta a una chica de 24 años que empieza poco a poco a desarrollar una serie de creencias peculiares. Cree que hay micrófonos, que hay cámaras controlando su comportamiento, cree que hay mensajes ocultos en los correos electrónicos que recibe, parece que en algún momento llega a escuchar voces, ¿no?, de los locutores de televisión que hablan sobre ella y le hablan a ella directamente, junto con un cambio progresivo de un mayor aislamiento social, un mayor retraimiento. El caso no es complicado, es una chica joven con síntomas psicóticos, sin otros síntomas. Bueno, pues en principio será una esquizofrenia de subtipo paranoide, dado que predominan claramente las alucinaciones y los delirios. Recordemos que la esquizofrenia es una enfermedad muy grave que afecta a gente joven, que produce un intenso deterioro y que probablemente supone la primera causa en psiquiatría de discapacidad. Los pacientes esquizofrénicos son los que mayoritariamente ingresan, los que necesitan una mayor cantidad de recursos sociales para poder seguir funcionando de una forma más o menos aceptable. La pregunta número 20 repasa el tema de síntomas positivos y negativos en la esquizofrenia. Es un tema muy fácil de preguntar en un test. Recordemos que síntomas positivos son las cosas raras, que no forman parte del funcionamiento mental normal de una persona y que aparecen durante el episodio de psicosis. Sobre todo, estamos hablando de alucinaciones y delirios, pero no solo. También se clasifican como síntomas positivos las conductas catatónicas y los llamados síntomas desorganizados. Por otro lado estarían los síntomas negativos. Los síntomas negativos son los más típicos de la fase residual de la esquizofrenia. Son los síntomas que condicionan de una forma más notable el pronóstico social y laboral de la persona y tienen una clara peor respuesta al tratamiento. Un paciente con graves síntomas negativos tiene un pronóstico mucho peor que un paciente sin esos graves síntomas negativos. En principio, los síntomas negativos tienen siempre esa connotación de haber perdido algo que era normal en una persona. En este caso, por ejemplo, la apatía nos habla de la ausencia de iniciativa. La pobreza del lenguaje, muy típica de estos pacientes que apenas hablan o responden con monosílabos o frases cortas. El retraimiento social, el aislamiento, que en su día recibió un nombre, que era autismo, que hoy en día relacionamos más con problemas infantiles, pero que fue utilizado por vez primera para referir al aislamiento social de estos pacientes esquizofrénicos. Y por último, los cambios emocionales, ¿no?, el aplanamiento, el embotamiento emocional, que en ocasiones pues, puede confundirse con un síndrome depresivo si el psiquiatra pues no está muy atento. Lo que no forma parte de los síntomas negativos, insisto, son las conductas catatónicas, que se consideran un síntoma positivo y que, recordad, son una de las indicaciones para uso de electrochoque, dado que son síntomas que específicamente responden muy bien a esta modalidad de tratamiento. Uno de los aspectos más preguntados en exámenes de tipo test sobre psicosis tiene que ver con los efectos secundarios extrapiramidales. La pregunta número 21 nos presenta el caso de un chico que sufre una distonía aguda por haloperidol, un haloperidol que le estaba dando su madre sin su conocimiento junto con la comida. Las distonías agudas son efectos secundarios típicos de las primeras horas o días en que el paciente recibe un antipsicótico, sobre todo en pacientes jóvenes. Cuanto más potente sea el antipsicótico y cuanto más dosis reciba. Las distonías agudas no suelen ser graves,
con la excepción quizás de la distonía de las cuerdas vocales. En principio son, eso sí, molestas, dolorosas, asustan al paciente, pero tienen un tratamiento muy sencillo, un anticolinérgico por vía parenteral, y probablemente el viperideno sea el anticolinérgico más utilizado por vía parenteral. Las distonías agudas pueden volver a aparecer ya en fases tardías, en ese caso se llaman distonías tardías, y en esos casos ya no responden tan bien al uso de anticolinérgicos, y a veces se recurre incluso a la toxina botulínica para intentar frenar su desarrollo. Otra de las cosas que destaca de la pregunta 21 es el hecho de que la madre le diera la medicación sin su conocimiento. Hay que recordar que esto es ilegal. Un paciente tiene que saber si está o no siendo medicado y no se le puede administrar medicación sin su conocimiento. Sí se le puede administrar medicación sin su consentimiento si existe una autorización judicial que permita su internamiento y tratamiento forzosos. Pero dar medicación sin su conocimiento, aparte de que sea ilegal, es peligroso, porque si el paciente sufre, como en ese caso, una distonía aguda, va a ser muy difícil que entienda qué es lo que le sucede y que por tanto que busque la ayuda correcta. La pregunta 22 nos presenta otro efecto secundario extrapiramidal típico, en este caso la inquietud inducida por antipsicóticos. La inquietud que producen los antipsicóticos o acatisia es probablemente el efecto secundario extrapiramidal más frecuente y el más molesto, y uno de los que con más frecuencia condicionan el abandono de la medicación. Tiene una corrección relativamente eficaz. Al ser un efecto que aparece de forma subaguda después de varias semanas, a lo mejor, tomando medicación, el paciente puede que haya mejorado un poco y esto nos permita rebajar la dosis. Podemos además añadir benzodiazepinas o betabloqueantes para la reducción de la acatisia en pacientes que toman antipsicóticos. La acatisia, que aparece de una forma subaguda, en principio puede o no aparecer combinada con un efecto secundario que parece lo contrario, un síndrome acinético rígido, un síndrome parkinsoniano. La corrección de los síntomas parkinsonianos inducidos por antipsicóticos se hace casi siempre con anticolinérgicos por vía oral. Este cuadro, en general, no implica que el paciente tenga que tomar medicación anticolinérgica de por vida, sino que en cuanto se encuentre mejor de la sintomatología extrapiramidal, se le pueda ir rebajando y retirando el medicamento corrector. La pregunta 23 hace referencia a los antipsicóticos atípicos, los fármacos que probablemente hoy en día se están usando como fármacos de primera elección en el tratamiento de la esquizofrenia. Los antipsicóticos atípicos se supone que resuelven los 4 grandes temas pendientes de un antipsicótico clásico. En primer lugar, las formas resistentes, parece que responden un poquito a estos fármacos atípicos. En segundo lugar, los síntomas negativos, que al menos podrían no empeorar con este tipo de fármacos antipsicóticos atípicos. Y, por otro lado, la corrección de efectos secundarios antidopaminérgicos, fundamentalmente síntomas extrapiramidales, y el aumento de prolactina que muchos de estos pacientes experimentan. En principio, el antipsicótico atípico de elección no existe. Cada paciente va a elegir uno en función del perfil de efectos secundarios. Risperidona produce menos aumento de peso, pero quizás produce más disfunción sexual y más efectos extrapiramidales. Olanzapina se comporta bastante bien ante lo extrapiramidal, pero produce más sueño y más aumento de peso.
Tenemos ya muchos antipsicóticos atípicos en el mercado y se han convertido poco a poco en los medicamentos de primera elección, a pesar de que su precio sea un precio elevado y que de momento no existan estudios farmacoeconómicos que demuestren claramente su eficiencia. La verdad es que existen muchas formas de ser antipsicótico atípico. Clozapina, olanzapina, quetiapina, por ejemplo, son antagonistas de múltiples receptores, siendo muy difícil establecer qué combinación de bloqueos es la responsable de su mayor acción. La risperidona es un derivado del haloperidol que añade un bloqueo serotonina 2A que parece que reduce los efectos secundarios extrapiramidales y produce un ligero aumento de la eficacia. En principio, otros antipsicóticos atípicos actúan disociándose de forma rápida del receptor al que bloquean, es decir, con un efecto de casi agonista parcial, con un supuesto efecto selectivo de las vías mesolímbicas sin afectar a las vías hipotalamo-hipofisarias, a la vía nigroestriada. El problema es que en la práctica la mayoría de los antipsicóticos atípicos en pacientes concretos pueden dar los mismos problemas que un antipsicótico típico. Otra cosa distinta es que en grandes poblaciones efectivamente se reduzca la probabilidad de tener problemas extrapiramidales. El primer antipsicótico atípico en aparecer fue la clozapina, un fármaco extremadamente complejo desde el punto de vista de su acción sobre los receptores, dado que bloquea tanto receptores de histamina como alfa-adrenérgicos, como acetilcolina, como dopamina en distintos tipos, serotonina de distintos tipos, siendo considerado actualmente bajo el nombre general de un antagonista de múltiples receptores y con un perfil muy complejo de acción. Durante los años 90 fueron poco a poco apareciendo antipsicóticos atípicos. Primero risperidona, luego olanzapina, sertindol, quetiapina, y han ido poco a poco apareciendo más. Realmente han supuesto una pequeña revolución en el campo del tratamiento de la psicosis, aunque su precio, que es 100 veces más elevado que el haloperidol, los ha puesto en cuestión. Estos fármacos antipsicóticos atípicos, además, no están libres de efectos secundarios. Por simplificarlo mucho, los que acaben en apina son fármacos que producen más sueño y probablemente más aumento de peso, mientras que la risperidona es un fármaco que produce más efectos extrapiramidales y más aumento de prolactina que los compañeros de este grupo. En la pregunta número 24 nos dicen qué es lo que diferencia a clozapina de olanzapina y de quetiapina. Evidentemente la olanzapina tiene un efecto idiosincrásico que no comparten los otros fármacos. La clozapina puede producir agranulocitosis y esto obliga a que exista un protocolo de control hematológico semanal durante los primeros 4 meses y luego mensual durante todo el resto del tratamiento. Este control, que se basa simplemente en la realización de un hemograma para determinar la cifra de leucocitos, porque los pacientes que toman clozapina están en riesgo de sufrir una granulocitosis, hace que este fármaco sea un engorro y que su utilización sea francamente minoritaria. Por contra, olanzapina, quetiapina, sertindol, risperidona son fármacos que no han demostrado la producción de esa agranulocitosis farmacológica.